Elena, Forever Young, ¿no? Para siempre joven. Eso es un tema que... Hay una canción famosísima de Alphaville, que luego ha sido muy versionada, Forever Young, ¿no? Pero ¿quién no quiere ser joven para siempre? O quizá también por recuperar a los inmortales, a los Highlanders y a Freddie Mercury, ¿quién no quiere vivir para siempre? ¿No? ¿Qué de malo en todo eso? Ahora que la tecnología parece que lo va permitiendo cada vez más. Bueno, yo creo que no es malo en sí mismo. Es decir, desear vivir indefinidamente es un anhelo del ser humano desde el comienzo de su existencia, y yo diría, y esto ha ido increciendo a medida que ha visto que puede ampliar su esperanza de vida, ¿no? Por tanto, en sí mismo no es algo malo. Lo que nos planteamos es qué medios utilizamos para llegar a ese fin. Es decir, en el ser humano hay un deseo de vivir, de inmortalidad, de perpetuarse indefinidamente, él mismo, incluso a través de su descendencia, y a lo largo de la historia y de la ciencia se ha podido permitir hacerlo. El rasgo diferencial de nuestra época es que hoy en día, con la ciencia y la técnica, podemos alterar las bases mismas biológicas de nuestra existencia y quizás podemos conseguirlo, ¿no? A día de hoy esto no es posible. Es posible ampliar la esperanza de vida con ciertos medios, una alimentación, etcétera, ejercicio, como ha sucedido en los últimos siglos. En la Edad Media, la esperanza de vida era de 40 años. Hoy en día es del doble. En España, además, somos de los más longevos, ¿no? Todo hace pensar que de aquí a 5 siglos muy probablemente viviremos mucho más. Pero el transhumanismo da un salto cualitativo, es decir, no dice solo vivir más, sino que dice no morir. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo es una corriente cultural y científica que se plantea como objetivo la mejora de la especie humana mediante la ciencia, la técnica, la inteligencia artificial, todos los medios que hay a nuestro alcance, con la finalidad de eliminar aspectos indeseables, como son, por ejemplo, el dolor, la enfermedad, el envejecimiento e incluso el morir, que en realidad son fines propios de la medicina, ¿eh? Quitar el dolor, quitar la enfermedad, alargar la esperanza de vida. No morir no se lo ha planteado porque no es posible, ¿no? Y el transhumanismo se lo plantea Claro, la criogenización. se habla de la muerte incluso. Creo que es un eslogan que circula por ahí, creo que hay un Sí, libro. hay un libro efectivamente de Cordeiro, Sí, un libro titulado La muerte de la muerte, y creo que él habla del año 2045. que eso es la vuelta de la esquina. Sí, efectivamente, yo creo que demasiado pronto, ¿no? Bien, yo personalmente no comparto esta tesis de Cordeiro, aunque le respeto, no comparto que, digamos, no moriremos en el año 2045. ¿Por qué? Yo soy académica y me tengo que basar en los datos de la ciencia. Hoy en día no hay pruebas científicas publicadas, al menos, de que sea posible la criogenización, que es, digamos, la técnica a partir de la cual estos autores se plantean acabar con la muerte. Dicen que podremos criogenizar y resucitar a esa persona tras la muerte, ¿no? No es un mito, no es una leyenda urbana esto de la criogenización. Creo que se dice que Walt Disney está guardado Eso, congelado. eso dicen, yo no lo sé, por Creo que es un mito, confidencialidad ¿no? ninguna. No, no es un mito, parece que no es un mito, parece que es verdad. Hay una empresa, la empresa Alcor, pueden entrar los oyentes, www.alcor.org, es una empresa americana que se dedica a la criogenización. Es un hecho que se ha criogenizado a personas. Criogenizar consiste en introducir líquidos de vitrificación justo tras la muerte, ¿eh? O justo antes de morir. Y estos líquidos de vitrificación lo que harían es que ese organismo, las células de ese organismo, una vez introducido en nitrógeno líquido a muy bajas temperaturas, no se congelaran, no cristalizaran y por tanto se rompieran y muriera definitivamente. Sino lo que pretenden es criogenizar a la persona y resucitarla en 100, 200 años y curarla. Y esto a día de hoy no es posible, es decir, científicamente no hay ni un artículo que demuestre que esto es posible. Pero es que ni en un gusano, que es un organismo pluricelular menos complejo que nosotros, ¿no? Por tanto, creo que es una afirmación extracientífica. Yo, de hecho, en este sentido hablo del transhumanismo, tiene algunos rasgos o algunos medios que serían casi una suerte de creencia, ¿eh? No hay a día de hoy nada que nos permita afirmar que no vamos a morir. Bueno, voy a leer de internet un artículo que acabo de encontrar mientras te escuchaba. Las cenizas de Disney descansan en la parcela familiar del Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles. O Así que sea ya que hemos resuelto la duda. perfecto, pero sí que es verdad que hay en torno a 100 personas o 150 Sí. criogenizadas. El último caso del que he oído hablar es una niña adolescente británica
que tras su muerte por cáncer decidió criogenizarse. Hemos hackeado ya al ser humano, es decir, porque, bueno, la idea es que podemos reescribir o mejorar, hacer una especie de update o un plugin al programa humano básico. Claro, la idea es, ¿y por qué no? Si ya lo podemos hacer. Bueno, primero nos tendríamos que plantear, todo análisis riguroso debería partir de la ciencia, porque una cosa es la ciencia, lo que se hace hoy en día y se puede hacer ya, otra cosa es lo que haremos en 10, 20 años, que es verosímil que lo haremos, y otra cosa es la ciencia ficción. A día de hoy es verdad que mediante la genética y la biotecnología podemos alterar las bases genéticas de la vida humana. No podemos, por ejemplo, alargar los telómeros. Los telómeros son la parte de nuestros cromosomas que se encarga del envejecimiento y esto a lo largo de nuestra existencia se van acortando. Es posible en ratones alargarlos, es decir, alargar su esperanza de vida. En humanos no, porque siempre que se hace genera tumores, por tanto no se está aplicando en humanos. Somos capaces de entrar en el cerebro humano, somos capaces de poner nanochips en el organismo humano. Si por eso entiendes hackear, ya podemos hacerlo. Ahora bien, alterar, digamos, la genética humana, hacer que ésta funcione bien, que ésta resuelva automáticamente sus problemas como si fuera una máquina, esto todavía no es posible. ¿Seremos capaces de hacerlo de aquí en 500 años? Yo siempre, cuando hablo de transhumanismo, planteo un ejercicio mental y es, igual que pensamos en un hombre medieval que llega a nuestra época, imagínate qué choque brutal, coches, aviones, etcétera, tenemos que hacer el mismo ejercicio mental de irnos dentro de 5 siglos. Además, contando con que la aceleración y el crecimiento exponencial de las ciencias va a acelerar este proceso. Seguramente seremos capaces de hacer cosas que eran impensables a día de hoy, pero para hacer un análisis riguroso, a día de hoy no podemos decir que ya podemos hackear y alterar a la ligera el ser humano. Hemos de hacerlo todo con mucha cautela. Sin embargo, sí hay, entiendo, una conjunción de ciencias que, al menos en parte de su labor, sí están en esa dirección. ¿Cuáles son y cuál es esa combinación de saberes que nos está acercando más a lo que sea posible de esas metas de prolongar la vida, mejorarla, eliminar el dolor, etcétera? Bueno, pues efectivamente, esas son las denominadas ciencias emergentes y convergentes, se llaman así la denominación también en inglés, que son 4 ramas de la ciencia y la tecnología, que son la biotecnología y la genética, es decir, todo lo que afecta a las células y los genes, la neurociencia, todo lo que afecta al cerebro, las ciencias cognitivas para la ampliación de memoria, de capacidades, curar enfermedades de degeneración neuronal, el área de la nanotecnología y la robótica, es decir, las ingenierías, tecnologías, etcétera, a nivel nano, y después, por último, la inteligencia artificial, de la que tanto se habla. Estas 4 ramas, que se llaman ciencias emergentes, porque es verdad que en la última década están emergiendo y cada vez sabemos más de ellas, están también convergiendo, es decir, se están cruzando entre ellas. Por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial está sirviendo para que la genética haga diagnósticos, pronósticos más acertados, más punteros en genes que tenemos, la posibilidad de tener determinadas enfermedades o no. Y eso, claro, va a cambiar muchísimos elementos, no solo nuestra genética y terapias posibles, sino también piensa en las compañías de seguros, que ya van a saber que vas a padecer o no una enfermedad y por tanto ese seguro fuera, ¿no? No, si no la padeces, la prima te va a salir más barata, exacto, supongo yo, ¿no? O sea, todo eso tiene derivadas, después hablaremos de ellas, ¿no? En otros ámbitos sociales, políticos, económicos muy amplias. Pero volviendo a la ciencia, el cruce de esas ciencias convergentes va a ser, no te diría que va a ser un choque explosivo, ¿no? Ya estamos viendo el ChatGPT, que estamos todos, ¿no? asombrados de lo que ha producido. Bueno, pues esto mismo en todos los niveles se va a producir esta convergencia, claro. Y esto va a requerir, tenemos un poder enorme en nuestras manos. Desde siempre el ser humano lo ha tenido, ¿no? Con su inteligencia ha generado ciencia y técnica. El problema es que ahora el dominio es mucho mayor, el poder es mucho mayor y además va a afectar a nuestro propio ser y al de nuestra descendencia. Y eso requiere, y a mí como bioeticista me pide una reflexión profunda, pausada, sobre las implicaciones éticas de todo esto. Claro, porque un gran poder comporta una gran responsabilidad. ¿No es lo que le decía el tío de Peter Parker, alias Spider-Man? Sí, señor. La sabiduría de los cómics. No, oye, no es broma. Cierto. La ciencia ficción, la literatura, la ciencia ficción
han llegado a estas cuestiones siglos antes. Piensa Claro, en Huxley o claro. piensa en Julio Verne. Es decir, la ficción audiovisual también. Piensa en Black Mirror, ¿no? Que ya plantea el hackeo de la mente y la trasvase del contenido sináptico de nuestra mente a un ordenador, a un soporte digital, ¿no? Y tener ahí a tu marido que ha fallecido, sus emociones, sus Sí. recuerdos. O sea que lo único que la ciencia llega más tarde, ¿eh? Y que la ciencia permita hacerlo no significa, de ahí no se desprende necesariamente que debamos hacerlo, ¿verdad? Y ahí es donde entráis Efectivamente. los bioeticistas, entiendo. Explícanos en qué consiste la bioética y por qué ha surgido como un campo del saber. Sí, vamos a ver, la bioética es una ética aplicada a la vida humana, bios, ethos, ética de la vida. Es una rama de la filosofía, es una reflexión práctica aplicada a cuestiones concretas, una reflexión cuyo objeto de estudio es la ética de las intervenciones sobre la vida. Si es lícito esa alteración genética mediante edición genética, si es bueno y deseable ponernos un nanochip en el cerebro no solo para curar, sino para ver en la oscuridad, si debemos hacerlo o no, es decir, se plantea con los nuevos, nacen los años 70, a raíz del, digamos, en esa época se producen en concomitancia una serie de descubrimientos biológicos y también hechos, como por ejemplo la primera niña fecundada in vitro. Y venía además de toda una tradición, tú piensa en la eugenesia nazi, piensa en todo lo que se había producido en décadas anteriores, años 40, años 30, 40. En los años 70 se toma conciencia del enorme poder que tenemos en nuestras manos y de la necesidad de hacer una reflexión ética acerca de esas intervenciones. Y no solo en el ser humano, estamos hablando de intervenciones también en el animal, en las plantas, en el medio ambiente, porque somos un ecosistema que interacciona en sus distintas partes. Por eso toda intervención, piensa por ejemplo en los transgénicos. ¿Hemos de plantear cultivos transgénicos sin ningún tipo de control? No, hay que hacerlo con control. ¿Por qué? Porque eso va a afectar a los campos, va a afectar a las personas, a la sociología, a la economía, a la salud, a los animales. Es decir, todo tiene unas repercusiones mucho más amplias. Justamente eso es lo que estudia la bioética. La bioética estudia desde cuestiones en el ámbito celular del embrión humano y la alteración genética hasta la muerte cerebral y el uso de órganos en personas en coma o estado vegetativo. Cuestiones muy variadas a lo largo de toda la existencia humana. Esto que me planteas no puede ser quizás no puede haber una concepción religiosa que se camufle bajo este tipo de dilemas éticos. Es decir, porque me has hablado, yo te diría, por ejemplo, desde Sí, una ética, no sé, muy liberal, sí. utilitarista, ¿por qué no? Si una persona quiere implantarse un chip para poder ver en la oscuridad o para aprender idiomas más rápido, o yo me acuerdo, yo siempre quise ser esto de Neo en Matrix, ya sé Sí, Kung Fu, ¿no? Tengo aquí un USB y ya aprendo Kung Fu y me pongo a repartir estopa. sí, ¿Por qué no? No hace mal a nadie y yo me sí, lo puedo pagar, el mercado me lo proporciona, hay demanda, luego esa demanda se satisface con una oferta. sí. Y claro, has hablado de ética, has mencionado dignidad de la persona, que empiezan a... Conceptos que suenan, ¿no? suenan como a religión, ¿no? Vale. Digo, a lo mejor hay una especie de ideología conservadora que quiere frenar este tipo de avances porque entienden que la persona es sota, caballo y rey. Gracias por la pregunta, porque eso me permite introducir Claro, cuando hablamos de bioética, yo hablo de bioética en términos generales. La bioética tiene dentro de sí muchas corrientes, muchos modos de entenderse. En un principio sí que te digo que cuando hablamos de ética hemos de hablar de ética como filosofía racional, es decir, no puedes utilizar elementos extrarracionales por fe, por religión, Ujú. etcétera, ¿no? Si bien es verdad que el humus cultural de nuestra tradición bebe casi de forma por osmosis, ¿no?, de la tradición judeocristiana, grecolatina y judeocristiana, ¿no? Por tanto, hay conceptos como el dignidad que ya están, bueno, todas las constituciones españolas, internacionales lo tienen, ¿no? Luego es un concepto que es verdad que viene de una tradición más religiosa, pero a día de hoy es un concepto que se puede entender por dignidad en términos racionales, el valor intrínseco de todo ser humano, es decir, lo que valemos tú y yo, que es idénticamente lo mismo, por lo cual se nos reconocen los mismos derechos. Una definición racional que puede compartirse por todos. Pero volviendo a donde te decía,
Efectivamente, en bioética hay muchos modos de ver la bioética. Hay una bioética utilitarista que efectivamente se plantea, es bueno todo aquello que es útil para la persona, para el mayor número de personas, que generalmente efectivamente va unida al planteamiento liberal, o de mercado, etcétera. Y hay otros planteamientos, te voy a decir otros tipos de planteamientos éticos, como es, por ejemplo, el planteamiento centrado en la persona, donde no se puede hacer nada que dañe a la persona o a su descendencia o a las futuras generaciones. O, por ejemplo, hay otros planteamientos como es el principialismo, que entiende que hay unos principios básicos que se han de respetar. Es decir, aquí tendría un poco que dar una clase de bioética que no voy a aburrir a nadie. Pero entiendo lo que dices desde una perspectiva, y ahí en bioética siempre los debates entre los que nos dedicamos a la bioética a menudo son entre distintos planteamientos bioéticos en todas las cuestiones, desde la manipulación genética hasta los implantes. Y siempre esto en los debates da mucho juego, tener dos visiones, ¿no? Pero siempre se ha de jugar en un plano racional, es decir, todos los argumentos que utilices deben ser comprendidos por todos, independientemente de sus creencias. Y ahí sí que hay que ver si el planteamiento utilitarista frente a un planteamiento en torno al centro de la persona, su dignidad, y no solo la dignidad, sino la justicia, el bien común, etc., y el respeto de la libertad. Porque a veces se piensa que quien habla de dignidad, la libertad no le importa, absolutamente no. La libertad es una cualidad fundamental de la persona en cuanto a ser inteligente, ¿no? Pero los debates se juegan en muchos elementos. Habría que ver si eso no te afecta, no solamente si te afecta, sino cómo se llega a obtener, por ejemplo, ese nanochip. El que está ahora mismo realizando Elon Musk. Lo está realizando en animales. Se está viendo que en animales todos ellos pues, tienen graves derrames a la hora de implantárselo. ¿Cómo vamos a plantear a día de hoy, aunque tú te lo quieras implantar, Luis, cómo te voy a plantear yo que te pongas un implante que te va a dañar al conjunto de tu existencia? Bueno, Elena, pero ya, por ejemplo, a ver, un marcapasos es un producto que está en el mercado, es decir, lo que están viendo es lo que el Neuralink, creo que se llama el invento, el producto de Elon Musk, está en los estadios, supongo, de prototipo, es decir, pero pronto será como un marcapasos, entiendo yo, ¿no? Y si el marcapasos se acepta y se... Bueno, yo creo que son dos cosas distintas, porque, y aquí es que, claro, hemos saltado del transhumanismo directamente a estas cuestiones sin distinguir que el transhumanismo habla de mejora y no habla de terapia. Y hemos de distinguir la distinción, una terapia, se entiende por terapia todo aquel tratamiento que restituye la funcionalidad a un órgano o a un sistema. En ese sentido, el marcapasos sería terapéutico y no hay ningún problema siempre y cuando la investigación preclínica previa al implantarlo en humanos haya ido bien y se haya visto que no daña al animal y que por tanto se puede implantar en humanos. El caso de Neuralink tiene no solamente finalidad según Elon Musk, que por cierto no ha publicado todavía nada, es decir, hablamos de algo que no hay ninguna publicación científica contrastada, corregida por pares, etcétera, ¿no? No solamente habla de una finalidad terapéutica, él habla de curar la sordera, la ceguera, un montón de cosas. Un producto milagro, parece. Vamos, ¿no? Desde luego. A mi modo de ver está prometiendo demasiado, ¿no? Y todavía no hay pruebas de lo que puede realmente hacer. Y otra es capacidad de potenciar, capacidades de mejora de la memoria y otros aspectos, ¿no? Y aquí ya entramos en un ámbito distinto. Si bien es verdad que en un futuro muchas de las terapias que se van a plantear van a llevar incluidas posibilidades de mejora. Yo estoy convencida. Es decir, se va a desdibujar con el tiempo en las empresas, las startups de biotecnología que se dedican a este tipo de productos, no solamente curar determinadas enfermedades, sino potenciar otras. Por ejemplo, hay una empresa americana que lo que hacía era permitir a personas invidentes ver, o al menos ver sombras, ¿no? Bueno, por cierto, esta empresa fracasó y las personas con el implante se han quedado y no saben qué se lo va a quitar. O sea, que todo eso también conlleva problemas legales, etcétera. Pero bueno, imagínate ese mismo implante no solamente que te permita ver, sino que también te permita ver en la oscuridad. Claro, porque a un empresario, a un fabricante, puede ser un incremento de coste marginal. Por un poquito extra, yo le meto una variante que te permite ver en la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí que, bueno, se va a tener que valorar todo. Primero, yo diría, hay una fase previa de investigación. Yo no estoy en contra de toda mejora, ¿eh? Primero hay que ver en qué nivel la hacemos. Es distinto una mejora para un individuo adulto a nivel somático, es decir, en todas sus células que no van a afectar a su descendencia, a una mejora a nivel genético y biotecnológico.
una alteración que desconocemos hoy en día qué consecuencias puede tener a largo plazo. Es decir, si yo a día de hoy quito un gen a un embrión porque quiero quitar una enfermedad, si no es un gen que expresa solamente ese carácter, puede ser que lo que esté haciendo es que aparezcan enfermedades en la descendencia. Es decir, hay lo que se llaman efectos off-target, fuera del objetivo, que se desconocen, pero yo creo que esto se va a resolver. Yo soy optimista, creo que la inteligencia artificial va a permitir saber, con estadísticas, etcétera, cuáles son las consecuencias de esa alteración. Pero a lo que iba es que hay que ir con mucha cautela para que todo eso no dañe no solamente a la persona, el límite es no dañar. Es decir, que no dañe a esa persona, que no dañe a su descendencia, que no afecte a su intimidad, a su libertad, a su privacidad, a la justicia, es decir, a bienes fundamentales que considero que hemos de salvaguardar. Todo ello en el plano racional. Es decir, con una argumentación en el plano racional. ¿Qué es un transhumano? Porque entiendo que si hablamos de transhumanismo habrá transhumanos y luego te preguntaré qué es un cyborg, que es como que está como más en la cabeza de los que hemos leído cómics de jovencitos, ¿no? Vamos a ver, el transhumanismo distingue, el transhumanismo, que para nuestros oyentes lo sepan, no estamos hablando de 4 locos en 4 universidades, Seguro que no. de Villaconejos de abajo. De hecho, no. creo, corrígeme si me equivoco, el grupo de Google, Alphabet, tiene una empresa que está trabajando y dedicando ingentes recursos a la prolongación de la vida, me parece, ¿no? Así es, sí. ¿Cómo se llama? Lo voy a buscar ahora. Bueno, continúa con la respuesta si quieres. No, lo que te decía es que Nick Bostrom es el director del Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. Es el ideador del transhumanismo, fue presidente de la Asociación Transhumanista Mundial, ahora se llama Humanity Plus, es decir, están en Oxford. Y este autor tiene un conjunto de personas y pueden entrar y ver su página web, Nick Bostrom Institute, Future Humanity Institute en Oxford. Y él distingue entre un transhumano, que sería un humano mejorado, al que le hemos aplicado toda esa tecnología y toda esa ciencia. Es decir, alguien nacido de humanos, todo humano se define por su origen filogenético, es decir, viene de gametos humanos, pero después imagínate que decides implantarte el nanochip, una alteración genética, pues incorporarte inteligencia artificial de alguna manera. Eso sería un transhumano. Ya existen transhumanos, es decir, con capacidades mejoradas. Neil Harbison se ha instalado una antena en la base del cráneo, o Manel de Agua se ha instalado unas aletas que le permitan medir la presión atmosférica. Estas personas ya existen. Pero eso funciona, es decir, ¿esas aletas son funcionales o son meros ajustes estéticos que se han hecho para llamar la atención? Parece que funcionan. ¿Sí? Ahora, no hay artículos, de nuevo vuelvo a lo mismo, científicos donde demuestren que realmente hacen lo que dicen que hacen. Es decir, Neil Harbison, que es se llama a sí mismo artista cyborg, claro, ¿por qué? Porque ha recibido muchas críticas por parte de los científicos, ¿no? Porque le han dicho, vamos a ver, tú estás probando, estás haciendo cosas. Sí, pero a él le han instalado en la base del cráneo una antena que traduce, él padece una enfermedad que se llama monocromatismo, solo ven tonalidad de grises, y esa antena le traduce los colores en sonidos. Y parece que lo hace. Ahora, a mí me gustaría ver un artículo y que eso lo examinara un científico, etcétera. Yo sé además que pidió permiso para instalarse la antena, como siempre se hace para cualquier tipo de intervención de este tipo, y varios comités de ética se lo denegaron. Se fue a un país sin ningún tipo de control legal para que se lo implantara un médico. Claro, porque el primer principio entiendo yo, de la medicina es no dañar, primero no hacer daño. Efectivamente. Y es que esto no hay garantías de que no lo hagas, a lo mejor no en el cortísimo plazo, pero a lo mejor dentro de unos años surge una reacción y no digamos ya si en el ámbito genético lo puedes transmitir a tu descendencia. Efectivamente, no es solamente el primer principio de la medicina, sino de la ética tradicional y además una ética transcultural. Primero, no dañar, es como el disco duro de la ética. Yo no sé si de aquí a 100 años podremos hacer que las personas que ven en forma con monocromatismo les podamos implantar una antena para que oigan los colores. Si lo podemos hacer salvando perfectamente su salud, su integridad, no tendré ningún inconveniente en hacérselo. Es decir, yo no cierro las puertas a lo que la ciencia nos traiga. Lo que digo es que a día de hoy todo se ha de hacer con muchísima prudencia, ¿no? Y después estábamos hablando, eso sería el transhumano, el humano mejorado. En cambio, el posthumano sería alguien o algo, no especifican si es un humano o ha dejado de serlo, o es un ordenador
donde hemos hecho el trasvase del contenido sináptico a dicho soporte digital, o si es un cyborg como el de los replicantes de Blade Runner, que son mitad inteligencia artificial, mitad células, células obtenidas por biología sintética y compuestas en una especie de cuerpo con organismo con apariencia humana, pero que no es humano, no es nacido de humanos. Eso sería un posthumano. Entonces, la idea de Nick Bostrom, en uno de sus primeros artículos, él dice que al igual que la especie humana ha evolucionado de forma natural, a día de hoy llevamos en nuestras manos las riendas de la evolución humana y el Homo technologicus va a poder llevar al humano a otro nivel, que viva más, mejor, indefinidamente, incluso que no muera. Y él habla de la extinción de la especie humana, porque chatarra biológica, vivirá el transhumano mejorado y el posthumano. ¿Qué es Humanity Plus? Pues Humanity Plus es la Asociación Transhumanista Mundial, hasta hace poco se llamaba así, Asociación Transhumanista Mundial, cambiaron su nombre. Pueden entrar en su web y pueden ver que es una asociación que se plantea la mejora de la especie mediante la ciencia y la tecnología. Y no es solamente una asociación, es, como he dicho antes, una corriente cultural, un paradigma interpretativo de la realidad del ser humano, según el cual estamos en una etapa de la evolución en la que vamos a llevar al ser humano a otro nivel, mediante la ciencia y la tecnología aplicada al humano. Ellos tienen el postulado transhumano, que dicen que se va a aplicar en 100 años, nacen en torno a los 90. Entonces, calculan que en torno al año 2100 habremos llegado a un buen nivel de esta ciencia, tecnología, neurociencia, inteligencia artificial, robótica y nanotecnología aplicada al humano, que nos permitirá hablar de una especie superior. Diré para la grabación y para los espectadores que el nombre de la empresa asociada al Google, del grupo de Google, se llama Calico. Calico es la empresa en que están destinando ingentes recursos financieros, tecnológicos y creativos para resolver un problema acuciante, el de la mortalidad. Esto me suena, Elena, a jugar a ser Dios. Perdona que te diga, es como un poco el aprendiz de brujo de fantasía de Walt Disney y Mickey Mouse, ¿no? Luego todo aquello ya sabemos cómo acabó. En un desastre. Bueno, pues, en fin. Pues vamos a ver. Es una expresión, es una expresión muy conocida que aplica al transhumanismo. O sea, el transhumanismo no tiene límites. Los límites, dicen, nos los va a dar la ciencia y la técnica. La mayor parte de los autores transhumanistas son materialistas, es decir, consideran que el ser humano es pura materia. Muchos de ellos son ateos, no admiten la existencia de la dimensión espiritual o trascendente del ser humano. Luego, no hay ningún límite extrahumano que me tenga que decir qué es lo que puedo o no debo hacer. Seré yo, consensuando con los humanos aquello que no dañe, en los límites de la racionalidad y de lo útil, quien decida lo que se puede hacer, ¿no? Y a día de hoy hay una inversión, has hablado de la inversión económica en torno a todo esto. Hay muchísimo dinero detrás de muchas startups en el mundo de la biotecnología. El viernes pasado di una charla en Ingeniería Biomédica en la Politécnica y un catedrático de Ingeniería Biomédica me confirmó este extremo. Es decir, me dijo, efectivamente, es que hay muchísimo dinero invertido. Claro, es inversión en salud humana, que esto, digamos, no es algo bueno, ¿no? Pero es que vamos más allá. Aquí estamos hablando de productos que se desarrollan pues, para ampliar la esperanza de vida. En criogenización se está invirtiendo también muchísimo, en neurociencia. Y claro, todo eso demanda que haya, yo siempre, perdona que sea tan machacona con esto, la necesidad de una reflexión en todos estos ámbitos. La ética no está de más ni es un añadido estético. Creo que tiene que nacer del mismo científico. Es decir, yo creo que tiene que haber científicos que sean conscientes de su enorme poder y que ellos mismos se autorregulen, ¿no? Con unas pautas legales, pero que decidan esto se puede hacer, esto no, al menos a día de hoy, por el bien de las personas y de la humanidad, ¿no? Mira, en el mes de, creo que fue en mayo, de la primavera del año pasado, 2022, comenzamos en Value School la Escuela de Valores, porque nos dimos cuenta de que había interés en la comunidad acerca de las humanidades, filosofía, historia, por supuesto ética. Y una de las charlas, quizá la primera que dimos con José María Torralba de la Universidad de Navarra, le planteé la pregunta de por qué él cree necesario aprender sobre humanidades en todas las titulaciones. Sí. Y claro, él me dice, es que dime tú un profesional que no sea susceptible de enfrentarse a un problema ético en su profesión. Vamos, es que dices, pues por supuesto, ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, lo que tú estás comentando es eso, son empresarios, economistas, por supuesto. Y te agradezco la pregunta porque toca un punto en el cual soy muy sensible. Creo que hemos de formar a las generaciones futuras en un conocimiento interdisciplinar de su propia disciplina, es decir, que sean capaces de ver su propia disciplina
con todas las derivadas que ésta debe tener. Y te digo una cosa, hoy en día en las grandes instituciones universitarias, el MIT, etcétera, en todas hay un core curriculum donde al estudiante de ciencia, tecnología, etcétera, se le forma en reflexión ética, en historia, por varias razones. Una, no solamente por una razón ética, de que aplique su conocimiento de forma ética con valores, y me alegra, ¿no?, que tengáis esta inquietud en vuestra institución, sino también porque se están dando cuenta que ese tipo de perfiles más abiertos, no enfocados solamente a un conocimiento tecnológico científico, les permite ser más creativos, hacerse preguntas y resolver problemas que otro tipo de formación no permite. ¿Tú crees que es una obligación moral de la sociedad permitir, a ver, has definido antes una línea clara entre terapia y mejora, ¿no? Pero allá donde se pueda mejorar la vida de personas que lo necesiten, por ejemplo, por enfermedades, Sí. o pienso también en minusvalías, deficiencias, hay una obligación de proporcionarles la mejora Sí, que sea posible, que sea dado en el estado, digamos, de la ciencia, en ese momento darle a esa persona. por supuesto. Creo que has tocado un punto que es el tema de la discapacidad, que está directamente concernido con todo esto, ¿no? Claro. Por supuesto, al discapacitado, con el devenir del tiempo de la ciencia y de la tecnología, cada vez vamos a poder ayudarle más, ¿no? Ahora, bien, siempre habrá que hacerlo pensando, primero, que son población vulnerable y todo tipo de experimentación que se haga con prototipos que después se van a aplicar en ellos, tienen que tener unos protocolos previos éticos, mayores salvaguardas, ¿no? Porque claro, no es lo mismo una discapacidad física que una discapacidad intelectual, ¿no? Al discapacitado intelectual todo eso se tendrá que hacer siempre respetando su libertad, teniendo en cuenta sus tutores legales, etcétera, ¿no? Al discapacitado físico, por supuesto, teniéndole en cuenta él y sabiendo qué es lo que él quiere ampliar o mejorar. Y sin lugar a duda, un exoesqueleto, Claro. y que en un futuro no es que no va a ser exo, va a ser dentro, ¿eh? Yo Bueno, estoy pensando de aquí a 100 años el exoesqueleto va a estar las dentro. prótesis, es decir, todos estamos habituados, Irene Villa, aquel caso Sí, famosísimo de la pobre niña que sí, sufrió ese atentado horrible terrorista, con 2 piernas, ha hecho una vida sí, normal, pero es que luego yo recuerdo el caso de Óscar Pistorius, el sí, atleta que sí. competía con sus piernas de fibra, en fin, que eso no es ciencia ficción, eso ya No, no, está. O no digamos, por ejemplo, efectivamente, miembros mecánicos, manos para amputados, por ejemplo. efectivamente. O Y lo vemos como algo normal, ahí no hay dilemas éticos en No, principio que no, 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 surjan. para nada, para nada. En todo lo que sea una terapia y que se haga siguiendo unos protocolos de investigación que respeten siempre a la persona, no hay ningún problema, ¿eh? Estoy pensando también en la estimulación intracraneal profunda que se está empezando a hacer para personas con depresión, ideaciones suicidas. Se ha utilizado ya estimulación intracraneal, es decir, un electrodo que va a una zona particular de su cerebro y esa persona cesa en esa ideación suicida. Hay artículos ya que demuestran, tú imagínate esto para la psiquiatría, o personas que padecen enfermedades neurodegenerativas, que se puede ir a tocar con una estimulación eléctrica a una determinada parte para que deje de temblar. Todo eso es fantástico. Y o las personas con implante coclear o que no ven a día de hoy, ¿no? Vamos a poder hacer cosas maravillosas y gracias a Dios el mundo de la discapacidad cada vez va a ser menos discapacidad. El problema va a ser lo que te he dicho antes, es decir, que los discapacitados van a poder implantarse y potenciar capacidades. Pistorius corre más rápido que un humano normal y de hecho se planteó el dilema de si hacerlo correr en una categoría distinta, porque claro, no puede correr con los normales. Elena, te tengo que preguntar, los atletas transexuales, la medicina, la ciencia quirúrgica, está permitiendo, vamos a ver, convertir Sí. en cuerpos, no sé, femeninos, un cuerpo masculino, y ese deportista denominado mujer transexual o mujer trans, biológicamente a todos los efectos ha sido un hombre, Sí. está compitiendo con mujeres biológicas con resultados, pues no lo sé, yo creo que no habrá Superiores. en algunos casos, bueno, no sé si en todos los Creo que casos, creo que la mayor parte son superiores. pero eso ya Sí. está pasando. Ya está Y pasando. eso también creo que caería en este tipo de discusión que estamos teniendo, porque hay dilemas éticos, aquí Sí. tenemos uno. Sí, a ver, cae dentro del terreno de la bioética sin lugar a duda y este es un tema que requeriría no ser tratado así de refilón, Ya. es un tema de muchísimo calado.
todo el tema de la hormonación en menores, es verdad que lo que se hace generalmente son alteraciones de carácter estético, bioquímico, etcétera. Es decir, cuando hablamos ahora es mujer, ahora es hombre, se le denomina como varón o como mujer, pero en realidad cromosómicamente sigue siendo del sexo. Sí. La biología, los cromosomas no se pueden cambiar. Tiene que ver con el transhumanismo y de hecho hay una relación entre transhumanismo y transgenerismo como teorías, incluso como ideologías que tienen una, por así decir, una antropología subyacente común. Es decir, una visión del ser humano como algo que se puede transformar conforme a nuestros deseos, independientemente de las bases biológicas de lo real. Uh-huh. Esto valdría para una cosa y para lo otro. Es decir, mi deseo, mi conciencia es lo que vale, ¿no? Aquí lo que hay que plantearse en el caso del transexualismo y de las hormonaciones estaría el dilema, la cuestión ética de si es lícito hormonar a menores. Yo personalmente soy contraria y lo quiero decir además abiertamente con todo el respeto hacia las personas transexuales. Creo que en menores no se debería permitir por los graves daños que produce a su salud, efectos que ya están siendo estudiados y que creo que los bloqueantes hormonales y la hormonación cruzada son fármacos muy potentes que nunca deberían darse a un menor. Cuando sea mayor de edad, que haga lo que quiera, pero nunca a un menor, ¿no? Bien, dicho esto, es una cuestión bioética importante el tema de los atletas, porque esto genera una situación de injusticia. Totalmente. Y de hecho hay un debate muy encendido en torno a todo esto. Yo soy contraria, creo que tendrían que competir en la categoría originaria, ¿no? Porque es que además hay estudios que lo demuestran, que biológicamente, por las hormonas que toman, la fuerza muscular que se genera es superior que respecto al de una mujer biológicamente mujer, ¿no? Pero bueno, entraríamos en un debate muy amplio que nos llevaría un poco muy lejos, aunque tiene que ver, como te digo, están conectados en realidad. Desde luego. Bueno, también creo, por ejemplo, por seguir con realidades con las que convivimos, la píldora anticonceptiva también fue, entiendo yo, un avance que supuso dilemas éticos o planteamientos éticos de partida, porque permite a la mujer elegir cuándo quedarse embarazada y durante hace 100 años quizás sería ciencia ficción, hoy en día es algo habitual. Pero también existe, por ejemplo, la fecundación in vitro. Fecundación in vitro o vientres de alquiler. Entiendo que son realidades ya con las que convivimos, que a ninguno quizá escandaliza, pero que quizá fueron en su día muy materia, polémicas. efectivamente, de debates dentro de la bioética, ¿cierto? Así es, así es. Los tres casos que has mencionado, primero la anticoncepción, la fecundación in vitro y ahora más cerca la gestación subrogada, Sí. son tres temas éticos de primera magnitud. Es verdad que es un momento, yo ahora no puedo entrar a abordarlos cada uno de ellos y No, para por decirte favor, no lo todas espero. No, porque es que además no saldría, cada uno merece una clase de bioética, ¿no? Es verdad que en su momento suscitaron mucha polémica y es verdad que en todos hay graves implicaciones éticas, para la salud de la mujer, para la salud del embrión, que todo ha de ser valorado a la hora de tomar una determinada posición. Y teniendo, yo diría, hoy en día en un panorama ético plural como es el español, además con leyes que lo permiten, ese debate debe darse, ¿no? Pero mutatis mutandis, ese mismo debate, yo entiendo que a lo que plantea el transhumanismo, probablemente es verdad que lo que hoy nos plantea el transhumanismo nos suscita inquietud por los riesgos que podríamos asumir y tú dices, a lo mejor dentro de 100 años lo hemos superado y no existe ese temor, ¿no? Es un poco la reflexión que quieres hacer. Sí, vamos, que esto que ahora nos hablamos como si fuese un poquito de ciencia ficción o futurismo, hace 100 años estábamos en la misma situación, hoy en día es presente, con lo cual yo estoy como tú, estoy de acuerdo en que esto va a llegar, es cuestión de tiempo, y la cuestión es que estemos preparados para cuando sea una posibilidad para hacer el mejor uso posible de ello, ¿no? Quiero ahondar en la idea del debate. Yo no veo ni escucho debate sobre esto en la sociedad, ¿no? Y explícamelo, por favor, porque yo creo que los profesionales que os dedicáis a esto sí debatiréis entre vosotros, en congresos. Pero lo que yo veo son medios de comunicación con posturas enfrentadas a propósito de lo que un gobierno está legislando. A lo mejor el gobierno legisla, o el anterior, me da igual, y supongo, quiero pensar, que se asesora de expertos en todas las posiciones del debate. Quiero pensar, a lo mejor es mucho pensar, pero a la población esos debates no les llegan. Aquí se ha aprobado, creo que fue una ley de eutanasia durante el confinamiento
Vamos, con el Parlamento cerrado, me parece. Debate cero. Yo no he Sí, oído ni a los científicos pro, ni a los sí, contra, ni siquiera a los sacerdotes, que ya sí, sé lo que me van a decir. O sea que sí. no hay debate. No hay debate. Desgraciadamente es muy triste, pero es así. Las cuestiones de bioética, salvo el aborto, que en su momento suscitó muchísima polémica, Sí. el resto de leyes en materia de bioética, véase la ley de técnicas de reproducción asistida, la ley de biomedicina sobre investigación, sobre embriones, la ley de eutanasia, que has La citado ley bien trans, durante la ley que trans. venimos de aprobarla. Fíjate, las dos se legislaron con lo que se llama el procedimiento de urgencia. Bueno, ¿M? mucho Para debate evitar no debió de dar. para evitar los informes de las instituciones que tienen algo que decir, Abogacía del Estado, etcétera, porque claro, son leyes que afectan a otras leyes, ¿no? Todo eso se ha evitado y además se ha hurtado, se ha escondido el debate a la sociedad. Esto es gravísimo, es gravísimo. Lo que sucede en España en las cuestiones de bioética, cuestiones que van a afectar a nuestros hijos, a nuestra descendencia, no se da ese debate público. Y no pasa nada, aunque haya posiciones contrastadas. Esto es España y esto es el mundo hoy en día, pero al menos pongamos sobre el tapete los argumentos de unos y otros para ver cuál es la legislación más acertada que respete y que tutele los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Esto para mí es un auténtico escándalo. No solo el gobierno tiene un órgano consultivo, que es el Comité Nacional de Bioética, que emitió un informe en el caso de la eutanasia contrario a la eutanasia, absolutamente ignorado. Un informe, por cierto, animo a quien quiera cogerlo, de 90 páginas, buenísimo, hecho por juristas de primer nivel. Entonces, es que desgraciadamente es así, están ideologizadas y politizadas todas estas leyes. ¿Mm? Bueno, el argumento contrario sería que precisamente los que hacen informes y emiten informes contrarios están también ideologizados, es decir, son conservadores o tienen a lo mejor eso, son católicos extremos. Es decir, Pero yo es que diría, parece imposible que podamos debatir sobre esto sin empezar a hacer bandos. Y ya, ya decir, no, no, tú como vienes de ese bando, esa etiqueta, todo lo que tú digas es que no me va a que valer. Pues oye, aplícate tú también lo mismo, señor legislador, que, porque además lo que comentas tú, hoy en día se dice que se te diría alguno que te opones al progreso. no, No eres progresista. Es sí, decir, la libertad sí, precisamente está en que yo tengo el derecho de sí, implantarme, quitarme, ponerme, cambiarme, y sí. tú me coartas la libertad. Esta es una objeción que he oído muchas veces. ¿Te opones al progreso, Elena? Digo, no, absolutamente no. Me opongo a todo aquello que pueda dañar a la persona humana, a la especie humana, a día de hoy. O a corto plazo, ¿eh? De manera que busco legislaciones que tutelen los derechos fundamentales, como son, y no son derechos religiosos, no son debates religiosos, como son el respeto de la integridad física y psíquica de las personas, el respeto de su libertad, el respeto de la justicia, de su intimidad y de su privacidad, derechos fundamentales reconocidos por la Carta de Derechos Humanos. No son debates ideologizados. La ideologización viene cuando tú hurtas un debate porque no quieres que el otro escuche que hay buenos argumentos racionales, médicos, éticos y legales para poder sostener la otra posición. Cuando a mí a veces se me acusa, Elena, pero es que tú tienes una posición, digo, bueno, dime de mis argumentos, ¿cuál es un argumento religioso? Te desafío a encontrarlo alguna vez en una clase de bioética, porque los excluyo. Otro asunto es si hablo de teología moral, para creyentes, que no soy teóloga, por cierto, o sea, cuando lo hablo en debates donde Normalmente argumentos racionales, donde efectivamente la posición del liberal puede ser que sea distinta de una posición del no liberal, pero deben de ser argumentos racionales, deben ser argumentos basados en la razón. Y es que también hay una cosa, la libertad. Aquí hay un debate muy interesante previo a estas cuestiones, que es el debate ético, si la libertad es el valor supremo o si la libertad. Desde mi perspectiva, la libertad tiene que estar apoyado. Para poder ser libre tienes que tutelar un valor prioritario, que es el valor vida, que es un valor fundamental. La vida es lo que permite en el plano del ser la libertad, y por tanto, cuando hablo de libertad no puedo ignorar completamente el valor vida o respeto de la integridad en la vida de la persona. Uno de los dilemas, y si quieres comentamos algunos, un par de Sí. ellos, el de la confidencialidad. Has mencionado tú lo de la póliza de seguros. Yo me han intentado regalar y vender, me han preguntado si me gustaban estas pulseras Ah, sí. que te miden las constantes Sí. vitales y que digo, vos, ¿y de dónde va esa información? ¿Quién? No, no, pero bueno, eso estará en algún lado y yo, ¿por qué voy a querer dar ese tipo de datos biológicos míos? Es decir, es que hay muchos asuntos de los que estamos, vamos, le damos tanto pensamiento y como a lo de las cookies, el teléfono móvil, aprobamos y ya está. Y es bastante más serio, Sí. pero no se nos ha enseñado a pensar seriamente
respecto de estas cuestiones. Completamente de acuerdo. El tema de la confidencialidad y cómo se conservan y dónde nuestros datos es fundamental. Yo hago este ejercicio con los alumnos de biomedicina y digo, vamos a ver, ¿cuántas aplicaciones te has bajado en el último año? Y te empiezan a decir, datos biométricos, ta, ta, ta. Sí, sí, sí. Digo, bueno, pues la empresa a la cual le has dicho acepto tal, está haciéndose con esos datos, está vendiéndolos, utilizándolos, tú pierdes el control absoluto de tus datos. Amazon, todas las empresas tienen tus datos y eso en el fondo es control de tu libertad. Se habla de libertad y nos olvidamos de que esto nos está privando de libertad y que esto a medio y a largo plazo, el uso que se hace de nuestros datos, la confidencialidad, la intimidad, es cada vez un valor mayor. Recomiendo un libro de una investigadora de Oxford que se titula Privacy is Power, o el poder, la privacidad es poder, ¿no? Creo que está traducido al español, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre de la investigadora. Y justamente lo que hace es investigar en el uso que se hace de nuestros datos y cómo a día de hoy las sociedades contemporáneas, el control que hay cada vez de nosotros en la sociedad es cada vez mayor, por no ponernos en el escenario de un gobierno autoritario, como pudiera ser el gobierno chino, que hace uso de esos datos pues, para el control de la población, para el control facial, en las tiendas, etcétera, ¿no? O sea, esto empieza a ser un tema muy serio. O sea, que no la es, privacidad es poder. Que no es materia de conspiranoias. No. Te lo digo porque no sé si es verdad. Yo ni estoy en China ni tampoco tengo amigos que lo conozcan, pero dicen, no, es que en China el pasaporte COVID te lo exigen para montar en cualquier parte y es con un escáner o con un QR que está actualizado a las vacunas y si no te dejan subirte al autobús. Es decir... Me lo creo. Sí, es plausible. Lo desconozco porque no he estudiado bien y claro, el caso hacen chino, el mismo argumento, en plan de decir, sí. y esto ya es el control absoluto Sí, de las personas. Te controlan lo que te has puesto, lo que tienes dentro, y eres el buen ciudadano, es el que da luz verde en cada vez que se escanea su retina o su código QR y por tanto tiene derecho a disfrutar una vida normal. Sí. Y tú eres un paria que estás... Sí, bueno, hay mucha gente que ya es consciente, yo no excluyo que en China sea así, Hay mucha gente que ya es consciente de esto y que está empezando a querer vivir bajo el radar de... Sí. de irte a una finca, cortar redes sociales... Sí. Yo tengo algún amigo que es de ese tipo. Oye, y no le quito la razón, en parte tiene razón. Pero no te van a acabar dejando. Si quieres ir a comprar al supermercado, te pedirán tu pase para entrar en el recinto, si no, no compras. Sí, pero hay cosas en las que yo creo que no hemos de pasar. Por ejemplo, el tema de no poder pagar en efectivo, pagar solamente con tarjetas. Ese es un tema que aquí en Value School nos importa. Lo sé, claro, os afecta directamente. Hombre. Yo creo que se debe dejar la libertad siempre. Yo ya pago en efectivo. Es que ya me molesta que me hagan pagar necesariamente. Yo soy de los tuyos. Para mí es un acto subversivo. Exactamente. Yo siempre llevo efectivo y saco pago en mi efectivo. dinero sí, y pago con dinero. Sí, señora. Es que no puedo. Yo creo, por cierto, hay una charla TED muy interesante, ahora no recuerdo el nombre, de la que lo imparte, que es buenísima porque te muestra cómo de la mañana a la noche el control a través del móvil, de las tarjetas, del metro, de pum, 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 estás completamente controlado. Hombre, no es que seamos delincuentes y nos importe que nos controlen. Bueno, pero hasta que haya un motivo para que miren esa información. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, el ser dueño de tu libertad y decir, yo hago con mi vida lo que yo quiero, voy donde quiero y no me tienen por qué controlar, es muy importante esto, ¿no? Y yo creo que cada vez somos más conscientes, cada vez, pero el tema de la confidencialidad y la privacidad está volviéndose, vamos, en un primer plano, ¿no? Oye, investigando para la entrevista, salía muy a menudo en los documentos que leía CRISPR. ¿CRISPR de verdad es una tecnología para reescribir genes, código genético? Sí, a ver, quizás para... ¿Y qué puede llegar a hacer? Es decir, entiendo a un humano no nacido, porque entiendo que se puede reescribir material genético en un óvulo fecundado. Sí. Y en un adulto. Sí, así es. Bueno, lo primero es explicar lo que es CRISPR, que es el acrónimo, un acrónimo que significa, es CRISPR-Cas9, es el acrónimo de una técnica descubierta, por cierto, por Mójica, un investigador español, aunque después el premio Nobel se lo llevaron Qué mal nos vendemos, dos americanas, Charpentier y Doudna, que consiste, por decirlo de forma muy sencilla, son como unas tijeras genéticas. Es un corta y pega genético que nos permite quitar un gen defectuoso y sustituirle por otro. Esto ya se puede hacer en plantas, se puede hacer en animales y se puede hacer también en humanos. Se ha empezado a hacer en humanos en la línea somática. La línea somática quiere decir todas las células de nuestro organismo que no son
los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides, es decir, todas aquellas que no afectarán a la descendencia. ¿Por qué? Porque se ha visto que las alteraciones que se introducen pueden tener derivadas que desconocemos todavía. Por eso hay una moratoria internacional para no aplicarla nunca en la línea germinal, es decir, en óvulos y espermatozoides humanos ni en embriones. ¿Eso permitiría, por ejemplo, elegir hijos a la carta? Podría permitir elegir hijos a la carta. Si un día se descubre, a día de hoy, para que os hagáis una idea, tenemos lo que se llama el mapa del genoma humano, el proyecto Genoma Humano, que se terminó en el año 2002, creo que fue, y tenemos todo el mapa, es decir, los genes con su nombre. Lo que no sabemos es cada gen qué es lo que carácter produce o genera. Y además muchos de ellos están mezclados con otros. Y esto la inteligencia artificial nos va a ayudar a ver todas esas conexiones, ¿no? Pues bien, si tú quitas un gen, puede ser que quites una enfermedad, si es una enfermedad monogenética, es decir, expresada en un único gen, que las hay, ¿no? Pero hay genes que expresan muchas enfermedades o decodifican, ¿eh? Por tanto, cuando los quitas vas a poder hacer que no se expresen otros genes. Por eso, a día de hoy se ha pedido que no se aplique en humanos. Sí que se permite en la línea somática, que no se aplique en gametos y en embriones. En embriones ha habido un caso ya de un investigador chino, He Jiankui, hace 3 años, seguramente les sonará a los oyentes, ¿no? Que lo que hizo fue edición genética en embriones humanos y, según él comenta, porque no se ha publicado, ha utilizado CRISPR-Cas9 en 2 embriones, 2 niñas, a las que les quitó el gen portador de SIDA. Su padre tenía SIDA, de manera que estas niñas han nacido, son una nueva estirpe de humanos mejoradas que no podrán desarrollar SIDA. No se podrán contagiar de SIDA. Esto ya existe. No sabemos, como sabes, este investigador fue a la cárcel, ya ha salido, tiene su perfil de Twitter y ya está en contacto con empresas, ya está volviendo a trabajar, ahora dice que lo va a hacer todo con controles, con tal. Pero bueno, el problema es que no sabemos que estas niñas si están bien, no están bien y qué va a pasar a su descendencia, ¿no? Yo confío en que gocen de buena salud, ¿no? Pero a día de hoy, desconociendo esto, no lo podemos utilizar en humanos. En un futuro puede ser una técnica prometedora, para curar enfermedades. A día de hoy todavía no lo es. Hablemos también volvamos a los retrasos intelectuales, a las discapacidades intelectuales. ¿CRISPR también valdría para corregir ese tipo de claro, males? Si es una discapacidad intelectual de origen genético, como por ejemplo el síndrome de Down, podría. En estado embrionario. En estado embrionario. O bien en estado embrionario, un embrión de 2 células o de pocas más se podría. Si llegamos a saber que el síndrome de Down lo produce la expresión o no de una determinada proteína y se puede mejorar, eso haría que se pudiera curar el síndrome de Down, es decir, que ese embrión naciera sin síndrome de Down. A día de hoy esto no es posible, desconocemos la causa exacta que produce el síndrome de Down, se atribuye sobre todo a la edad de la mujer, aunque no solo, hay mujeres jóvenes que tienen hijos con síndrome de Down, luego debe haber un factor también genético. Lo digo porque trabajo en una fundación, la Fundación Lejeune, el descubridor de la trisomía 21, donde este tema nos interesa especialmente, ¿no? Si un día se puede llegar a curar el síndrome de Down sin que mueran personas, seres humanos, incluidos fetos o embriones humanos, sería lícito hacerlo, ¿no? Aunque también hay un debate aquí, hay quien dice, entonces dejarían de nacer personas con síndrome de Down, que son una riqueza para el mundo. Bueno, ya está ocurriendo. Se están abortando estos niños. Efectivamente. Elena. Aquí hay un tema al cual soy especialmente sensible, y es el tema de la eugenesia prenatal de los niños con síndrome de Down. Este es un tema que me toca muy de cerca, me preocupa especialmente. Hablamos de la eugenesia como algo lejano, como algo que se produjo en otras épocas, la eugenesia coercitiva nazi o la espartana o la eugenesia de los movimientos eugenésicos del principios de 1900. A día de hoy sigue habiendo eugenesia. Nacen solamente un 10% de los niños con síndrome de Down. Las estadísticas nos dicen que el 90% son abortados cuando muchos de ellos podrían de tener muy buena calidad de vida. Y de hecho, nosotros cuidamos e intentamos en la Fundación Lejeune que la tengan, con atención médica. Pueden vivir incluso 70, 80 años. El decano de las personas con síndrome de Down ronda los 70. Es decir, si se les cuida, pueden vivir mucho. Ojo que no se nos cuele mentalidad eugenésica a las personas con discapacidad. Ojo, y el transhumanismo... Es que te lo iba a decir, es que es como una especie de puerta abierta para... es eugenésico, no solo, fíjate, un dato interesante, quien acuña la expresión transhumano por vez primera
se llama Julian Huxley, hermano de Aldous De Aldous Huxley. Huxley. En aquella época, en los ambientes culturales de la época, de ciencia, literatura, etcétera, se hablaba de esto. El transhumanismo en sus orígenes, el primer documento fundante del transhumanismo, se habla ya de eugenesia de la especie. Y el transhumanismo es uno de los grandes promotores de la eugenesia, que no nazcan personas con discapacidad, porque no hemos hablado de los medios, pero el transhumanismo se sirve de medios muy distintos para alcanzar estos fines de mejora de la especie. El primero de ellos es la manipulación genética, la eliminación de los embriones enfermos, el alargamiento de telómeros, bueno, y después pastillas de mejora de los aspectos morales, de la afectividad, la criogenización, los nanochips. De nuevo, es un mundo feliz, Elena. Sí, efectivamente. Estamos Sí. bueno, aquí en Value School y los oyentes conocen que hablamos de Hayek en los meses de Sí. marzo, la escuela austríaca, la fatal arrogancia. Es decir, el intelectual Así es. pretende poder construir una sociedad perfecta y en este caso la tecnología y la ciencia lo está poniendo aparentemente al alcance de la mano. De Así nuevo es es. jugar a ser Dios. Así es. Los transhumanistas se definen a sí mismos como salvadores, de alguna manera, de la humanidad, porque van a permitir que esa chatarra biológica que somos los seres humanos normales, dejemos de existir y podamos, como máquinas que se pueden perfeccionar, porque piensan que somos máquinas, tienen un planteamiento mecanicista del ser humano, es decir, creen que somos máquinas, vamos a poder con piezas de recambio constantemente mejorarlas y llevarlas a otro nivel. Bueno, Elena, vamos a ver, si hay relaciones mecánicas, es decir, la Sí. ciencia ha explicado, la psiquiatría Sí. sabe qué palanca en forma de sustancia hay que tocar para que este estado de ánimo deje de ser problemático. Sí. Hay A mucho ver, de mecánico en nuestra naturaleza. sí. Hay algo de mecánico en nuestra naturaleza. Has puesto justamente el caso de la psiquiatría, que no comparto, porque Muy bien. justamente la mente humana, si bien es verdad que hay mecanismos, sustancias que la mejoran, si toca, tal, es la parte del ser humano más compleja de la cual sabemos todavía poco y Sí. que probablemente en un futuro nos ayudará a descubrir por qué se producen todos esos fenómenos psiquiátricos mentales, ¿no? Pero por supuesto que el cuerpo humano es un ente natural y como el resto de la naturaleza tiene mecanismos naturales, químicos, bioquímicos. Ahora, la pregunta es una pregunta filosófica, ¿somos todo materia o solo una parte de nuestro ser, que es la corporidad, es materia? ¿Hay otras dimensiones, además de la física? Mi respuesta desde una antropología no reduccionista es que sí, que en el ser humano hay dimensión física, corporal, también psíquica, social, familiar, cultural, incluso espiritual. Afirmar que el ser humano es un ser integral, integrado por muchas dimensiones, no reducirlo solo al simplismo de decir es una máquina, un mecanismo, somos reacciones bioquímicas, hormonas, feromonas, etc., ¿no? Tengo en clase algún alumno que dice, no, somos puras máquinas y el día que descubramos todo, descubriremos los misterios del ser humano. Vale, pero eso es una afirmación extracientífica. A día de hoy, con los datos de la ciencia no la puedes afirmar. Eso es fideísmo. Y de hecho, quien afirma eso es una afirmación extracientífica. Yo a día de hoy prefiero decir que hay una dimensión biológica corporal importante y que nuestra dimensión biológica es parte esencial de nuestro ser, pero que hay todavía dimensiones, al menos permíteme aceptar, que todavía son un enigma para la mente humana. Y esto lo dicen neurocientíficos de primer nivel, te dicen, Elena, conocemos un 2% del cerebro humano todavía. Creemos que sabemos muchísimo, que la neurociencia de los últimos 50 años es verdad que ha avanzado, ¿no? Pero todavía conocemos muy poco de la mente humana. Vamos a bajar a una dimensión más de economía, de mercado. Imaginemos que Neuralink funciona y es como el iPhone. La Sí. gente, primero los early adopters, ¿no? Los que lo compran en primer lugar porque se lo pueden pagar, son los primeros humanos mejorados. Sí. ¿De acuerdo? Neuralink o cualquier otro chisme, el USB de Neo que le hace aprender Kung Fu Sí. en unos minutos. Muy bien, el mercado pone a disposición de los empresarios, vamos a decir, ponen a disposición de un mercado de adoptadores tempranos que se lo pueden permitir ese producto que les mejora como seres humanos, pero el mercado no es instantáneo. Hasta que eso siga el ciclo típico y natural de un producto, donde las economías de escala permitan producirlo a menor coste para un mercado masivo, habrá humanos de primera, de Champions League, Sí. ¿no? Como el fútbol, y de segunda división, que seremos Sí. todos los demás que no tenemos el dinero para comprarnos eso. Sí.
Así es. Eso es que vamos a convivir, ¿eh? El Sí, momento en que eso sea posible, habrá humanos de primera, humanos mejorados y humanos de segunda. Además, Elena, los mejorados tendrán todos los incentivos para intentar retrasar la el ventaja competitiva de de especie claro. que acaban de adquirir con su poder adquisitivo superior. Sí, así es. Esto podría llegar a pasar en un futuro si dejamos que pase, ¿eh? Pero el hecho de que tú mismo lo estés desde el mundo de la economía poniendo de relieve, a mí me da mucha esperanza. Quiero decir, yo creo que esto podría pasar, se va a generar. El transhumanismo es una teoría de élites y planteada para las élites. Puede generar mayor división social de la que hay hoy en día, sin lugar a duda. Y eso, de hecho, yo creo que va a suceder en breve, porque ya hay quien puede permitirse ciertas terapias, quienes no. Ya sabemos que en Canadá ciertas personas ya prefieren morir a arruinarse con determinados tratamientos. Es decir, no tienen la suerte que tenemos en España, ¿no?, de poder Ujú. tener un sistema de salud como el que tenemos, ¿no? Luego, a mi modo de ver, hay que evitarlo. Creo que esto es uno de los riesgos que, por cierto, ha denunciado algún autor como Jürgen Habermas, que es un autor agnóstico, que puede generar este tipo de planteamientos, sociedades profundamente injustas, insolidarias, donde las diferencias sociales aumentan, ¿no? Entonces yo creo que a medida que vayamos avanzando en desarrollo científico y tecnológico, habrá que poner los medios para que todo esto llegue del primer mundo al segundo mundo y al tercer mundo, aunque no va a ser sencillo, ¿eh? Esto va a generar, a mi modo de ver, de aquí pongamos 100, 200 años, diferencias sociales basadas en lo que tus padres han querido de ti. No sé si has visto la película Gattaca. Sí, hace muchos años la vi y me gustó mucho. Pues efectivamente, es una película, yo la vi hace poco con los alumnos de biomedicina, es buenísima. Plantea Mm, justamente esto, un tipo de sociedad de seres humanos mejorados, nacidos in vitro, con mejoras, solamente descartando los que eran calvos, bajitos y mm. etcétera. Eran rubios y Sí, guapísimos, ¿no? exacto. Piel blanca, sí, sí. Sí, bueno, de nuevo, estamos en la eugenesia, ¿no? Solo Sí. nace aquel que tiene, bueno, pues hay que intentar evitar. Yo al menos pienso que esto no debería suceder, ¿no? El hecho de que toda persona tenga el mismo valor, que no podamos generar desigualdades, que tengamos los mismos derechos, no puede permitir que este tipo de cosas se produzcan. Pero fíjate si las mejoras a través de implantes, tecnología médica en cuanto a medicamentos llegan a ser un bien de mercado, va a ser inevitable que haya Mm, calidades y precios sí, diferentes. El mercado es lo que produce. sí. Da a todos la posibilidad de tener de lo mismo en distintas calidades. Es Mm, decir, uno puede ir a comprar al supermercado no sé, al más barato o que le lleven la compra a casa del Supercore, del Corte Inglés. Es decir, mm, no es el mismo alimento, pero come igual. sí. Come, pero no lo mismo. Y es la dinámica del mercado. Es para todos los bolsillos poder encontrar lo que les encaja a ellos. Mm, Si hacemos de las mejoras o los medicamentos potenciadores de facultades un producto de mercado, habrá quien se pueda pagar la mm, mejor calidad y mm, por tanto será humano aumentado de primera sí, división y sí. los que puedan solo pagarse una más modesta y aquellos que, como tú decías antes, deciden irse a la finca y vivir fuera del radar como humanos intactos, ¿no? Como nos Sí, trajo su madre al natural, mundo. exacto, sí. A ver, yo creo que ahí el mercado libre tiene una oportunidad y se van a diferenciar las empresas que sean empresas humanas, entre comillas, es decir, que hagan las cosas bien, ¿no? Yo espero que el derecho, además, de alguna manera ponga unas reglas del juego que no permitan que sucedan ciertas cosas, ¿no? Espero y confío que esto suceda, ¿no? No sé si seremos capaces de hacerlo, ¿eh? Lo que no creo que podemos hacer es que pues imagínate, en el sistema contrario, un Estado comunista que establece unos estándares, esto sí para todos, no para todos, o sea, hay que tener mucho cuidado también aquí, ¿no? Porque puede haber una cierta forma de totalitarismo a la hora de imponer, ¿no? Entonces, Mm. creo que es un tema, uno de los grandes debates, así como se habla de los neuroderechos a la hora de imponer nanochips cerebrales, etcétera, que deben tutelar derechos fundamentales como la intimidad, etcétera. También habrá que hablar de todo esto, de las reglas del mercado con el humano aumentado, ¿no? Fíjate, acabo de pensar en lo que el partido de gobierno y la coalición proponía durante el confinamiento. Una de las razones que yo escuché que se esgrimían para obligar a los niños a seguir asistiendo a clase presencialmente, aun con mascarillas y ventanas abiertas, era que permitirles ir a casa, seguir las clases online de forma remota, iba a favorecer a aquellos que por ser de familias más pudientes tenían mejor conexión a Internet, tenían conexión a Internet en casa.
o portátiles, o pantallas, o teléfonos, es decir, que se agrandaba, se ahondaba en la desigualdad que provenía de los niveles de renta de los padres. Es decir, eso ya Eso ya existe. existe. El niño que se forma en una familia de padres cultos, que leen, que conocen idiomas, que el chico escucha X palabras al día y enriquece su vocabulario, por tanto, que tiene acceso a ordenadores, que él mismo tiene parte de su teléfono móvil, una tableta, que le pagan a lo mejor tutores. Eso ya Sí, existe. Son soluciones de mercado a las que no tiene acceso todo el mundo. claro. Ya nos gustaría, pero Ujú, no veo que se vaya a poder, de nuevo, si llegan al mercado este tipo de mejoras en forma de ujú. productos, evitar que eso vaya a pasar. Salvo que me digas que un comité formado por Sí, especialistas diga, esto no se puede comerciar con ello. sí. Y solo se va a poder acceder a ello con algunas restricciones, por ejemplo, minusvalías, Sí, sí. accidentes. Que yo creo que empezaremos así, ¿eh? El tema de las mejoras va a empezar así, ¿eh? Va a empezar en la discapacidad, algo que tiene Sí. sentido, es decir, hacer que el discapacitado surba al mismo nivel, ¿no?, de capacidades físicas y psíquicas que el no discapacitado. No lo sé, es un tema que no lo he pensado mucho. El tema Mm. de la derivada económica, sinceramente, es más nuevo para mí, no lo tengo pensado, ¿no? Habría que darle una vuelta, quizá alguien de economía que piense alguna tesis doctoral sobre esto, ¿no? Ojalá. Sería interesante. Yo quisiera aquí, hay un debate del que hemos hablado muy poco, aunque antes me lo has mencionado, pero es un tema que a mí me preocupa y es que se traslade la visión, los transhumanistas trasladan la visión de que la perfección física y psíquica nos hará más felices, cuando no está demostrado que siendo más perfecto física y psíquicamente eres más feliz. Es decir, Las que clínicas de estética te dirían lo contrario. yo conozco Yo mucha creo que allí gente, yo conozco gente con discapacidad muy feliz y gente muy perfecta con depresión. Es decir, la felicidad humana no estriba solamente en la perfección física o psíquica. Creo que es un planteamiento miope de lo que es el ser humano. En el fondo, es una reflexión más de fondo, antropológica, ¿no? ¿Quién es el ser humano? ¿Solamente somos física y química y por tanto la perfección física y psíquica nos hace más felices o somos algo más? O es verdad que nos ayuda a estar bien, tener cierto grado de salud, pero también la felicidad del ser humano estriba en otras dimensiones del ser humano, como son la familiar, la cultural, la social, incluso la espiritual, ¿no? Es decir, aquí la pregunta, yo creo que es una pregunta que he dirigido a los transhumanistas que nunca contestan porque ellos van en su tubo, ¿no? Aunque una vez me llevé una alegría y es que un doctorando me dijo, Elena, te ha citado Nick Bostrom en un artículo como una crítica del mm, transhumanismo, ¿no? Porque es verdad, ellos llevan sus teorías, las críticas que se les hacen no las responden y creo que eso es un modo de pensar muy, muy cerrado, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes agujeros negros del transhumanismo, es que puedes ser imperfecto y puedes ser feliz. quizá, fíjate, volviendo a la necesidad o la conveniencia de estudiar humanidades y filosofía e historia, literatura, quizá de estudiarlo más llegásemos a reconciliarnos con, con lo bello o todo el sentido que puede tener la imperfección nuestra, Mm, que nos hace tan esencial, ¿no? sí, Precisamente quizá porque no nos damos cuenta de, bueno, pues, es decir, mira, hace poco hablaba con una persona que me decía, es que en nuestra sociedad actual no hablamos ni de la muerte, ni del dolor, ni de la enfermedad, ¿no? Y que son ni de la necesidad. Nadie pasa necesidad en países como España y, gracias a Dios, cada vez más en el mundo se va erradicando, ¿no? Lo cual te hace obviarlo, no lo tomas como una parte de la existencia y cuando se te presenta no la quieres ni siquiera enfrentar, sabiendo que eso es parte de la vida, de quién eres tú, mm, ser humano, ¿no? Durante milenios, filósofos, autores ya han pensado y dado muchas respuestas sobre ellas, que te reconcilia con tu naturaleza más sí, íntima y sí, auténtica, ¿no? Entonces, claro, nos pensamos que como no conocemos eso, sí, hay otras teorías que nos dan, no, no, tú puedes ser feliz, pues opérate, ponte, quítate, permítete ser joven y serás feliz. Y dices, a lo sí. mejor estamos cerrando el tiro, ¿no? Has hecho una reflexión filosófica muy bonita, ¿no? Que a veces hago, ¿no? Creo que hemos de pararnos a pensar sobre el valor que tiene la vulnerabilidad, la finitud, la enfermedad en el ser humano. ¿Quién no ha tenido experiencia de una enfermedad, grave, de la cual ha salido, que le ha permitido ver su propia existencia y la de todo su entorno y familia con una mirada completamente nueva Valorarla. y valorarla mucho más?
Es decir, el querer erradicar esos elementos de nuestra existencia, que es lo que quiere hacer el transhumanismo, no es que sea malo, ¿eh? Ojo, aquí hago un inciso. Sí, sí, La sí. enfermedad es un mal, ¿eh? Y esto ya lo decía Santo Tomás, es un mal, porque es la ausencia de un bien que es la salud, y hay que quitarla. Pero si esta no se puede quitar o paliar, nos permite ahondar en ciertas realidades que a mí personalmente me aporta mucho más que los momentos de perfección o de relumbrón o que tienes en tu vida de perfecta salud, donde vives y surfeas por la vida sin darte cuenta de lo importante, ¿no? Y creo que esto todos hemos hecho experiencia con enfermedades propias o de otras personas. Yo padecí hace un año una enfermedad importante, a mí me dio un giro todo, o sea, fue como una brújula existencial. Te rubicas en la existencia, ¿no? Y te das cuenta de que realmente te permiten descubrir el valor del ser humano, que no radica solo y exclusivamente en lo material. Y en la perfección de lo En la material. perfección de lo material. Mira, Sí. hace unos años leí, por recomendación de un amigo, sobre varios libros sobre las experiencias cercanas a la muerte. Sí. Y me llamaba la atención, entre otras cosas, que los regresados, digamos, esa era la experiencia común. Valoraban de repente muchísimo más. Se habían enfrentado con su muerte, la finitud absoluta de su vida, por enfermedad, accidente, etc. Y regresan apreciando, habiendo hecho la paz con esto, Sí. y queriendo ser una fuerza pues para el bien, la bondad Sí. y que la gente despierte a que esto es maravilloso y nos vamos a acabar y es ley de vida. Sí, así es. Hemos hablado de la vulnerabilidad y tú has hablado de la muerte, ¿no? Yo creo que el tema de la muerte es el tema filosófico por excelencia. Totalmente. Es que es lo que subyace a todo A esto. El todo, todo. transhumanismo es La la muerte a la negación, sí, muerte, la es negación de la muerte. efectivamente. A día de hoy es una realidad que todo ser humano es mortal, vamos a morir, ¿no? Y decía Heidegger que una existencia es auténtica en la medida en la que sabe que es una existencia para la muerte. Es verdad que su perspectiva después, al no ser trascendente, pues era material, se acaba y punto, ¿no? Pero es una realidad como un templo. Una existencia auténtica es aquella de que es consciente que se va a morir y que prepara su existencia en ese camino. Todos los que ya rondamos la mediana edad, creo que estamos en ese segundo tiempo de nuestra existencia, de decir, oye, tengo que dejar aquí algo importante. El momento de la muerte es un momento radical. Yo, cuando hice la tesis doctoral, que fue sobre la muerte cerebral, justamente, es un tema que lo tengo muy trabajado a nivel intelectual y a nivel existencial y que realmente para mí ha sido el eje de gran parte de la reflexión filosófica. Por eso el transhumanismo a mí me afectó directamente como teoría, porque cuestiona eso, cuestiona los límites del humano, que son la misma mortalidad, ¿no? Más allá de que creo que no vamos a llegar a día de hoy a resucitar a nadie, ¿no? Pero creo que denota, en el fondo, un vacío existencial muy profundo, ¿eh? Que quieren llenar mediante ciencia y tecnología, mediante llegar al superhombre, así ser como dioses o al superhombre nietzscheano en clave tecnocientífica, ¿no? Qué interesante. Te voy a pedir, porque la audiencia de Value School es muy lectora, Sí. algunas lecturas a un nivel de divulgación, ¿vale? Porque no somos ningunos especialistas, pero quien quiera conocer sobre estos temas, los debates ético-filosóficos y el estado de la ciencia, el estado del arte, como se llama, ¿dónde se está apuntando? ¿A qué obras o qué quizá recursos por internet puede recomendar? Bueno, recursos por internet hay muchísimos. Si ponen transhumanismo, bioética, van a encontrar mucho. Pero me da ¿no? miedo que se pierdan, ¿no? No, que se pierdan o que caigan a lo mejor en, te digo, La grupos de divulgación, Telegram, sí, así que sí, yo no quiero que la gente lo descarte porque se le presenten como malvado, Ya. porque es que hay mucha presentación de esto como algo, una especie de Sí. conspiración malvada para acabar con la humanidad. Sí. No lo sé, no me puedo pronunciar al respecto, pero... Yo no hablo de conspiraciones, no me gusta el mundo de las conspiraciones, aunque pueda haberlas, no lo excluyo, pero me muevo en el ámbito más académico, Vale, de las pues, publicaciones, de lo científico, vale. Entonces, ahí tenéis el libro de un autor español, un catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga, que se llama Antonio Diéguez, titulado Transhumanismo, y otro, el último, Cuerpos Mejorados, creo que es. Él tiene 2 o 3 libros sobre transhumanismo. Otro autor importante en España es Albert Cortina, que ha publicado varias cosas. Uno de ellos es Humanidad Infinita, en el que colaboré con él. Albert Cortina, Humanidad Infinita, que son ensayos de ciencia, de filosofía, de bioética, etcétera. Y después, si quieren, que pongan Transhumanismo Elena Postigo. Yo tengo allí toda una serie de publicaciones que son
un buen inicio para el transhumanismo y comprender un poco más de esto, sin hablar de ciencia ficción, hablando de lo real. Tú impartes clase en la Francisco Sí, de Vitoria. sí. ¿A qué nivel? ¿Grado o quizá postdoctorado? Pues ambas cosas. Doy clase en grado, en posgrado, en un máster en bioética y sobre todo me muevo más en posgrado y en doctorado. ¿Diriges tesis entonces? Sí, ya he dirigido varias sobre transhumanismo y bueno, sobre otros temas de bioética, Pues por supuesto. Ojalá haya alguno oyente, que se anime. espectadora que se anime después de escuchar esta Pues conversación encantada. tan, vamos, estimulante para proponerte un tema de tesis y que se lo dirijas tú. Me parece que hace falta mucha investigación. Muchísima. Aquí hemos rascado la superficie Sí. y hay temas interesantísimos. Sí, yo ahora mismo he tenido un grupo de investigación sobre transhumanismo y ahora tengo uno sobre cuestiones emergentes, bioética y bioderecho, es decir, las cuestiones emergentes que plantean, de las que hemos hablado, qué cuestiones éticas plantean y qué derecho debería tutelar todo lo que plantean estas. Si algún científico que está leyendo, escuchando, algún jurista quiere hacer alguna tesis interdisciplinar, yo encantada de dirigir o codirigir, porque también existe esa posibilidad. Ojalá sea así, me haría muchísima ilusión que de este vídeo surgiesen investigadores que publicasen en español y se doctorasen con alguien con tanto conocimiento como tú. Ha sido un placer conversar contigo, Elena. Igualmente. Yo sabía que iba a ser una conversación apasionante y así lo ha sido. Muchísimas gracias por estar en el podcast de Value School. Gracias a ti, Luis, y gracias a Value School, a los oyentes. Encantada de estar con vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.